Les invito a que abran sus Biblias en la epístola a los Hebreos, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer los versículos 19 al 25, aunque eh, vamos a hablar solamente de los primeros 3 versículos y los otros los vamos a dejar para más adelante. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. Dice así: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta su palabra. Rogamos en esta hora tu bendita asistencia en medio nuestro y en cada uno de nosotros, para que esta tu palabra obre en nuestros corazones. No sea un conocimiento más, sino que sea la oportunidad de que nuestras vidas se vuelvan a ti. Rogamos tu bendición y tu bendita asistencia por Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Fundamentos de las exhortaciones a perseverar. Por eso vamos a hablar solo de los primeros 3 versículos, que son los fundamentos de las exhortaciones que vienen luego en los versículos 22 al 25, que hoy día no lo vamos a ver, lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Hace casi 2 meses ya, ¿cómo pasa el tiempo? Casi 2 meses que comenzamos las predicaciones basadas en textos de Hebreos. Y en la primera predicación, si ustedes recuerdan, dijimos que habían aquí por lo menos 11 exhortaciones, de las cuales ya hemos visto 6. Y en este pasaje que tenemos ante nosotros nos encontramos con 3 más. Pero, ¿qué significa exhortar? Algunos tienen la idea como que exhortar es retar a alguien. Ah, no, lo exhorté. No, no es eso. ¿Mm? ¿Qué es exhortar? Bueno, la palabra proviene del griego y tiene relación con el nombre que le atribuye el apóstol Juan al Espíritu Santo. Pero este lo tomó de labios del propio Señor, ahí en Juan 14, versículos 16 al 17. Dice ahí: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Ese consolador ahí está con mayúscula, ¿ya? En el griego es el paracletos o el paraclito. ¿Mm? Esa es la palabra. Os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hay 3 preposiciones aquí que no las veremos ahora, pero que vienen a enriquecer la comprensión de la obra del Espíritu Santo en medio nuestro. Entonces, esta palabra en la que nos estamos enfocando, que es paracleto, que de donde viene exhortar, significa entonces llamar
al lado de uno. Llamar al lado de uno. Y también como un matiz de la misma palabra, viene a significar animar, alentar, ofrecer apoyo, consolar. Tuvimos la bendición, el privilegio con el hermano Claudio de ir en esta labor bendita que hace el Espíritu de Dios, de irla a hacer nosotros. Mire qué bendición. A un hogar donde había dolor y sufrimiento. Pero eso es un privilegio de cada uno de los creyentes. Cada uno de nosotros puede brindar apoyo, consuelo, ayuda a aquel que está necesitado. Ahora bien, todas estas ideas se encuentran presentes en la palabra griega y la encontramos aquí en nuestro texto que leímos del versículo 19 hasta el versículo 25. Encontramos esas ideas aquí. Pero estas acciones, ya, la exhortación, no son dadas en el aire, ¿ya? No son expresiones de buenos deseos. No es como cuando le decimos a otro, bueno, ojalá te vaya bien. O sea, eso no tiene ninguna base, solamente se está expresando el deseo del corazón. ¿Mm? Como cuando alguien se va a hacer un examen y alguien le dice, no, no te preocupes, si va a salir todo bien, no te preocupes. En realidad no tiene idea. Solo le está transmitiendo el deseo de su corazón de que los exámenes salgan bien. No hay ninguna base, ningún fundamento para decir algo así, más que el deseo propio. Pero en este caso, las exhortaciones que encontramos aquí no están basadas en palabras solamente, no son dadas en el aire, no son expresiones de buenos deseos, no. Ellas derivan de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y han sido inspiradas por el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver un poco este fundamento. Antes entonces de ver estas exhortaciones en sí, veamos el fundamento de ellas. ¿En qué se basan? ¿Cómo es que nos atrevemos nosotros a decir algo? ¿Por qué? Es como cuando alguien va al banco y, y no sabe con qué se va a encontrar. Y uno que viene del banco le dice, no, vaya con confianza, si no, no hay gente. Ahí uno le está indicando algo, lo está alentando o animando con una base. Él ya tiene un conocimiento previo. ¿Se fija? Eso es lo que vamos a ver ahora. Hay aquí, en este texto, vamos a tomar solamente del 19 hasta el 21, hay 3 declaraciones que resumen el fundamento de estas exhortaciones. ¿Ya? El fundamento. La primera está en el versículo 19, y es que tenemos libertad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesucristo. La segunda, el segundo fundamento es en el versículo 20, que entrar en el santuario lo hacemos por el camino nuevo y vivo de la carne del Salvador. Ya vamos a explicar eso. Versículo 20. Y en tercer lugar, al entrar al santuario, hallamos a nuestro gran sacerdote. Versículo 21. Estos son los fundamentos de las exhortaciones que vienen luego. Pero vamos a examinar los fundamentos entonces y permita al Señor que nuestras vidas sean edificadas y fundamentadas en su palabra. Versículo 19 dice, así que, hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Note, hermanos, que comienza el versículo 19 con la expresión así que. Este así que mira hacia atrás, hacia lo que el autor sagrado ya ha tratado acerca del sacrificio de Cristo y del perdón de pecados. Eso ya lo ha tratado el autor. En el capítulo 9, él nos ha dicho que nuestro sumo sacerdote entró allí llevando su propia sangre. Versículo 12 del capítulo 9 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. En el versículo 26 nos dice que se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y en el capítulo 10, versículo 12 nos dice que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Notaste cómo la frase una vez para siempre aparece vez tras vez? En todos estos textos tienen relación con el lugar santísimo. Entró, nos dice el versículo 12. Se presentó, nos dice el versículo 26, ambos del capítulo 9. Y en el capítulo 10, versículo 12, nos dice que se ofreció. Ahora bien, ¿por qué tanto énfasis en esto? Porque en ese lugar se entraba solo cuando se llevaba a cabo la expiación. Y allí se entraba solo una vez al año, el día de la expiación. Tan importante es que han pasado más de 5.000 años y en Israel todavía ese es un día feriado. Se llama el Yom Kippur, día de la expiación. En el capítulo 9, versículo 7, dice, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Él entraba entonces una vez al año. Para entender mejor, hermanos, estos privilegios, vamos a recordar brevemente la disposición del templo. Antes de entrar al mismo, estaban los distintos atrios o patios. Es lo mismo, atrio o patio. ¿Sí? Por ejemplo, estaba el atrio de los gentiles, un lugar para que el extranjero pudiera adorar al Dios de Israel. ¿Recuerdan en Hechos capítulo 8 a el eunuco funcionario de la reina Candace de Etiopía? Que él venía de adorar en el templo. ¿Dónde fue él? ¿Hasta dónde llegó? Hasta el patio de los gentiles. Ahí es entonces que comprendemos mejor la ira del Señor cuando observó este lugar lleno de mercaderes. Debía haber piedad en el templo, no importa que en los atrios, no. Debía haber piedad. Sin embargo, ellos lo habían convertido en un lugar de comercio. ¿Cuál lugar? El atrio de los gentiles. Bueno, no toquemos el atrio de los israelitas, no los toquemos, dejemos que ellos adoren. Pero los gentiles, ellos, ahí hagamos lo que queramos. Total, son gentiles. Había un menosprecio. Pero ese menosprecio no solamente era hacia los extranjeros, sino que también era un menosprecio al Dios de los extranjeros, que era el mismo Dios de Israel. Entonces ahí comprendemos la ira del Señor y la grafica en Marcos capítulo 11, versículo 17, dice Jesús, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones?
mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los israelitas adoraban en su propio atrio, pero este estaba separado del atrio de los sacerdotes, que estaban no solamente separados por una balaustrada, por un murito pequeño, ya de poca altitud, pero era un muro de separación, sino que además estaba un poco más alto que el resto de los atrios. Y además en este muro había una advertencia de no traspasarlo bajo pena de muerte. Puede leer acerca de esto en Hechos capítulo 21, 28, donde se acusó a Pablo de haber introducido a Trófimo, un gentil, al templo. Eso era algo que no se podía tolerar. Era digno de muerte. Habían carteles, inclusive en, si no me equivoco, habían en arameo, en latín, en griego y tal vez en otro idioma más, para no traspasar ese lugar. En el atrio de los sacerdotes, que era el lugar donde ministraban los sacerdotes, estaba el altar de bronce, donde se ofrecían los holocaustos. Estaba el mar de bronce, era una especie de piscina, donde se lavaban los sacerdotes antes de ministrar, y había también fuentes de bronce para lavar los objetos utilizados en los servicios. Luego estaba el lugar santo, vamos avanzando, ¿ya? De los atrios, vamos avanzando por el atrio de los sacerdotes y luego avanzamos al lugar santo, donde entraba el sumo sacerdote a ofrecer incienso cada día, cada día. Y solo una vez al año, y no sin sangre, él entraba al lugar santísimo. El israelita de a pie solo observaba de lejos lo que podía ver. Habían cosas que no podía ver. Él no podía ver el interior del lugar santo y los sacerdotes no podían ver el interior y tampoco podían entrar al lugar santísimo. El extranjero que iba a adorar estaba más alejado todavía que el israelita común. Un poco de esta atmósfera la puedes percibir en la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, del 10 al 13. Ahí ambos son israelitas, pero están en el patio que les corresponde. Volvamos ahora a nuestro texto de Hebreos 10, 19. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo aquí? Nos dice que tenemos libertad, confianza. La palabra que se usa aquí significa valor, alegre y confiado. No solo para pasar de un patio a otro. Recuerden, estaba prohibido, no se podía hacer. Hay una posible alusión al mismo ahí en Efesios capítulo 2, versículo 14, donde el apóstol dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, de judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En el Evangelio entonces ya no hay una pared intermedia de separación. Está pensando en el templo, en esa pared por la cual el extranjero no podía pasar al atrio de los israelitas. Incluso los israelitas no podían pasar al atrio de los sacerdotes. Sin embargo, el autor aquí nos dice, tenemos libertad, tenemos confianza para entrar. El, no solamente ahora para pasar de un atrio a otro, sino para pasar al patio donde estaba el lavacro de los sacerdotes, allí donde ellos se lavaban, el lavacro de la palabra que nos habla Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 26, y así penetrar aún más al lugar santo, donde usa los medios de gracia simbolizados por el candelabro de oro, ¿cierto? Que es la luz de la palabra de Dios. Está la mesa de los panes de la proposición, es allí donde se alimenta del pan vivo que descendió del cielo, y también está el altar del incienso, que simbolizan la intercesión continua de Cristo. Y como si todo esto fuera poco,
traspasa el lugar santo para entrar al lugar santísimo, mismo lugar donde solo el sumo sacerdote, una vez al año y no sin sangre, podía entrar. Él podía entrar una vez al año, no sin sangre, solo por un momento del día, a la misma presencia de Dios. Eso era en la dispensación de Israel. Por eso es que debemos mirar el privilegio que nosotros tenemos ahora, hermanos. ¿Por qué? Porque por medio de la sangre preciosa de Cristo podemos traspasar todos estos atrios y llegar a la misma presencia de Dios. Un lugar donde nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote, una vez al año y no sin sangre y solo por un breve momento. Qué privilegio poder entrar a la misma presencia de Dios. Y esto es posible solo por Cristo, solo por Él. Y no solo una vez al año, no, ahora cada día. Y no tan solo por un momento, ahora podemos vivir en la presencia de Dios. Qué bendición, hermanos. Cristo murió, dice Pedro, en primera de Pedro, capítulo 3, 18, para llevarnos a Dios. Pero este llevarnos a Dios no es al final de nuestra vida terrena, que ciertamente será así. Pero no habla solamente de eso. Algunos tienen la idea, bueno, vamos a estar con Dios cuando finalice nuestra vida terrena. No, hermanos, sino que hoy mismo y cada día es posible estar y permanecer en la presencia de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Donde estés. No es necesario un lugar físico para llegarse a la presencia de Dios. No, sino que se cumplió lo que Dios le dijo a Moisés. El lugar que pise la planta de tus pies, santo es. Allí donde tú estés. No importa el sitio, no importa el lugar, pero en tu corazón hay un altar para ir a adorar a tu Dios, para adorar a nuestro Dios. Tenemos acceso directo, tenemos un acceso que no nos han negado. Ya no hay más esos carteles, no traspasar de aquí, hay peligro de vida, si tú traspasas vas a morir. Los israelitas que estuvieron tan cerca y vieron el monte humear y descender la presencia de Dios, los truenos y los relámpagos, ellos tuvieron miedo y dijeron, Moisés, mira, no, que Dios hable contigo y tú habla con nosotros. Ahora, hermanos, no tenemos intermediario para llegar a Dios, sino que podemos llegar directamente por medio de Cristo. ¡Qué bendición! La estás aprovechando. Estás aprovechando que tienes acceso directo al trono de Dios. O eres de aquellos que te acercas a los hermanos y les dices, hermano, ore por mí, es que usted está más cerca de Dios. Cuánta ignorancia. Pastor, ore por mí, es que usted está más cerca de Dios. Dios usted lo va a escuchar, a mí no me escucha. No, hermanos, Dios no hace acepción de persona. Todo aquel que va a Él lo dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ese es nuestro Dios. En segundo lugar, ¿por dónde entramos al santuario? Versículo 20. Entramos al santuario por el camino nuevo y vivo de la carne del Hijo de Dios. Dice el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne.
Aquí hay algunas cosas que pasamos por alto, dada nuestra ignorancia de los símbolos hebreos, y también porque las traducciones deben tratar de dar una idea clara al lector, aunque algunas veces sacrifican el significado en el idioma original. La palabra traducida por nuevo significa originalmente recién sacrificado. Recién sacrificado. Incluso es más literal todavía, es recién degollado. Y eso ha sido traducido como nuevo. Ahora bien, hay una razón para esto. Pero si nosotros leemos esto recién sacrificado, esto no tiene sentido para nosotros. Leer en el versículo 20, por el camino recién sacrificado y vivo, no tiene sentido hasta que recordamos a aquel que dijo, yo soy el camino. Él es el Cordero de Dios, la ofrenda sublime que quita el pecado del mundo. Pero el autor sagrado dice más. Por el camino recién sacrificado y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aquí hay otro símbolo del Antiguo Testamento, del cual los lectores originales de la epístola, los hebreos, no olvidarían fácilmente. En tiempos antiguos se confirmaba un pacto sacrificando víctimas. Se buscaba un lugar donde de las víctimas que eran partidas a la mitad, fluyera su sangre entre los cuerpos divididos. Se ponían en una zona de desnivel. El animal se sacrificaba, la mitad se dejaba en un lugar, la otra mitad en el otro lugar. ¿Qué pasaba? Por efecto de la gravedad, la sangre corría de los animales hasta la hendidura del terreno. Y ahí se formaba lo que se llamaba un camino de sangre. Entonces, de ese lugar fluían los cuerpos, la sangre de los cuerpos divididos, y quienes contraían el pacto debían, para ratificarlo, debían caminar entre los animales divididos. Se le llamaba también camino de sangre. Lo encontramos en Génesis 15, en Génesis capítulo 15. Ahí Abraham todavía no le había sido cambiado el nombre. Abraham estaba temeroso y solo. Y Dios le asegura que está con él y que su recompensa será sobremanera grande. Abraham abre su corazón al Señor y expone su deseo y le dice, Señor Jehová, ¿qué me darás? Le dice, no tengo descendencia propia. Ya soy demasiado viejo. Y de seguir así, me heredará un esclavo que nació en mi casa. Dios le había dicho, mira, tu galardón será sobremanera grande, pero él estaba pensando en otra cosa. Él decía, pero ¿de qué me sirve un galardón tan grande si no tengo descendencia? Ya mis días están por terminar. Ya soy viejito, ya no era tercera edad, ya era como cuarta edad, Abraham. No tengo hijos. Mi mujer no solamente es vieja, sino que también era estéril. Y el único que me puede heredar va a ser un esclavo que nació en mi casa. Leamos, si tiene Génesis 15, leamos los versículos 4 al 8. Y la respuesta de Dios y la obediencia del patriarca en los versículos 9 al 12. Entonces vamos a leer. Dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos
y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová. Dios se identifica. Y a continuación le dice lo que él hizo, que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredad esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que te he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Nota cómo cuando vino la oscuridad y el sueño, le sobrevino a Abraham. Él se llenó de espanto y de terror. ¿Por qué? Porque él sabía que si pasaba entre los animales divididos por el camino de sangre para ratificar el pacto, eso significaba algo. Abraham sabía lo que significaba. No leemos que Abraham hubiera hecho eso. Cuando uno de los contrayentes del pacto pasaba por ese camino de sangre, pasaba descalzo. Sus pies se manchaban con la sangre de los animales. Era todo muy gráfico. Y con eso ellos estaban diciendo, me comprometo a cumplir mi parte del pacto. Si así no lo hiciere, que hagan esto conmigo. Abraham le creyó a Dios, pero sabía que él no sería capaz de cumplir ese pacto. Ni él, ni su descendencia después de él. ¿Qué pasó? Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Abraham no transitó el camino de sangre, pero Dios sí. Él transitó ese camino. Él no fallará jamás. Él cumplirá su promesa. No hay problema con eso. El problema es que el hombre no puede pasar por ahí. Él va a cumplir su pacto. Pero al él pasar solo, porque no pasó Abraham, al pasar él solo, es como si nos dijera, si yo paso por aquí y fallo, puedes hacerme esto. Pero si tú fallas, puedes hacerme esto. Abraham falló. Todos los hombres fallaron. Todos nosotros fallamos. Ninguna está a la altura de las exigencias y de la santidad de Dios, porque todos hemos pecado.
Todos nos hemos descarriado, todos nos hemos corrompido y por lo mismo, dice Isaías en el capítulo 53, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Recuerda? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Tú y yo fallamos. Y como tú y yo fallamos, el Hijo de Dios recibió el castigo que tú y yo merecíamos y derramó su sangre. Bendito sea el Señor. Tú y yo fallamos. Y para recibir la promesa de Dios, el Cordero de Dios debe morir y derramar su sangre para que tú y yo tengamos vida y vivamos para siempre en su bendita presencia. Él nos abrió el camino a Dios. Yo soy el camino, dijo él. No nos estaba señalando de ir por un lugar, no. Ahora tienes un nuevo entendimiento. Él es el camino. Yo soy el camino a la salvación, el camino a la vida eterna, el camino a la misma presencia de Dios. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Ya no había separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ya Dios no estaba oculto ni era exclusivo solo para algunos adorantes, no. Ahora, por medio del cuerpo rasgado de Cristo, tenemos acceso directo al trono de gracia, a la misma presencia de Dios. Cristo Jesús ha quitado el velo que impedía a su pueblo la comunión íntima. Ah, hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué te parece este fundamento? Por último y en tercer lugar, al entrar, hallamos a nuestro gran sacerdote, versículo 21. Y teniendo, dice, un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Somos invitados a entrar. Se nos dice por dónde entrar. ¿Y a quién hallamos no más entrar? A nuestro gran sacerdote. Allí, a la diestra del poder, está el autor de nuestra salvación, oficiando como el sacerdote, el grande, que administra los bienes de la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia, según nos revela 1 Timoteo 3:15, donde Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Podemos entrar con confianza. No está a la puerta un desconocido, no. Allí está el amado de nuestras almas, nuestro bendito Salvador, extendiéndonos sus manos horadadas por nuestros pecados, no para recriminarnos, sino para animarnos a entrar y a gozar de su amor. El autor sagrado ya lo ha presentado en el capítulo 4 de Hebreos, los versículos 14 y 15. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Podemos entonces acercarnos a Dios, no por nosotros mismos, no por lo que somos o lo que queremos ser, sino por la preciosa sangre de Cristo. Algunos no entienden, se empeñan. No, yo no puedo ir porque mira cómo soy, mira lo que he hecho, mira mi vida. Hermano, es que nunca has leído, ven tal como estás. Pretender mejorar tu vida para venir como un miserable y vir que eres a la presencia de Dios. Pretender mejorar tu vida, eso es un engaño del diablo. Dios nunca manda al hombre a mejorar por sí mismo, porque ¿qué ocurre cuando hay una mejora en tu vida? A veces son unas mejoras miserables. Alguien deja de comer chicle y se siente tremendamente orgulloso porque ya no come chicle. ¿Y eso de qué sirve? Bueno, para la salud dental probablemente sirva de algo. Pero nosotros tenemos la tendencia a enorgullecernos. Nos inflamos. ¿Se imagina que Dios dijera, miren, si ustedes mejoran un poco, entonces pueden venir a mí? ¿Cuánto orgullo habría en nuestras vidas, hermanos? No cabríamos en nuestros hogares por el pecho inflado que tendríamos por haber mejorado. Y eso es lo que vemos muchas veces en hombres y mujeres que solo conocen de religión y no conocen a Cristo. Ah, ellos cumplen los preceptos, ellos cumplen las normas, ellos visten de determinada manera, ellos hablan de determinada manera. Pero ¿dónde está Cristo? No debemos ir a Él tal como estamos, pero arrepentidos. Eso sí. ¿Qué es lo que hace el orgullo? El orgullo es la antítesis del arrepentimiento. Mire a una persona orgullosa y allí no hay arrepentimiento. Pero si hay arrepentimiento, puedes ir al Señor. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Lo escuchaste? Grábalo, grábalo en tu mente. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sí, somos débiles. Pero nuestro sacerdote, este gran sacerdote, este que está a la entrada, esperándonos con brazos extendidos para que entremos en su bendita presencia, Él se compadece de nuestras debilidades. Podemos entonces acercarnos a Dios, no por nosotros mismos, no por lo que pretendemos o lo que queremos ser, sino por la preciosa sangre de Cristo. ¿Dudas de acercarte? ¿Dudas de venir a Él? Mira, pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo, podemos venir a Él. Ah, me dice que he fallado muchas veces. Sí, y en eso, ¿sabes qué? Estamos hermanados. Porque tú y yo hemos fallado muchas veces, más de la que nosotros nos damos cuenta. Pero este sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades. Podemos venir a Él. Y esto es lo que hacemos especialmente cuando doblamos nuestras rodillas al orar. Y nuestro gran sacerdote toma nuestras pobres y endebles oraciones y las presenta ante Dios. Algunos tienen la idea de que si nosotros somos muchos orando, entonces Dios no escucha. No. Él dice, al
corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tal vez sea el único que ora en determinada dirección, pero si tu corazón está contrito y humillado, mira, la palabra de Dios, no yo, la palabra de Dios te dice que Él está oyendo, está atento a la petición de los suyos. ¿Cuántas madres tienen oraciones que solamente ellas saben? ¿Cuántas lágrimas son derramadas en la presencia del Señor, fuera de la vista de testigos? Ah, pero Dios lo sabe. Dios lo sabe. El salmista dice, pon mis lágrimas en tu redoma. Era una vasija especial donde se ponían antiguamente las lágrimas de los reyes. Preciosas son ante Dios las oraciones de los santos. Podemos ahora ir ante el Señor, no porque nuestra oración sea poderosa, sino porque quien las presenta ante el Padre, Él es poderoso. Y Él es quien lleva nuestras oraciones ante el Padre. No duden ni un minuto de venir a la presencia del Señor. Hay libertad, podemos entrar con confianza, podemos orar con confianza, no solamente de que Él nos oye, sino que también de que Él está presto a responderle a sus escogidos. Y además, Él tiene el poder para hacer aquello que para nosotros es imposible. Y Él tiene la sabiduría para poder hacerlo en el momento necesario. Ese es nuestro Dios. Ese es el Cristo que servimos. Nuestro gran sacerdote cuida de la casa de Dios. Cuida de la iglesia. Su labor intercesora continúa en favor de los suyos. Él es el mediador, nos dice Hebreos 8:6, de un mejor pacto. Y en el 7:25 de Hebreo nos dice, por lo cual puede también, mira hermano, hermana, tú que estás orando por tu hijo, que estás orando por tu hija, que estás allá perdida, que no se ha vuelto al Señor, que estás orando por un ser querido, mira como dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Podemos estar seguros de Él y de su bendita labor. Ninguno por quien es Él, por quien es Cristo intercede, ninguno de ellos se perderá. Podemos estar confiados en su cuidado. Sí, en las manos de Dios, nadie nos va a arrebatar de ahí. Estamos en sus manos. Tanto es así que Él nos considera de su familia, nos considera sus hermanos. Escucha cómo lo expresa el autor sagrado en el capítulo 2, versículo 17 de Hebreos, por lo cual, dice a él, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ah, hermanos, a mí me basta un Salvador así. ¿Y a ti? Cristo no es solo un compasivo sumo sacerdote que está interesado aún en los detalles más pequeños de nuestras atribuladas vidas. No, Él también conoce los anhelos, Él conoce los deseos de nuestros corazones y sabe de lo que tenemos necesidad, pero Él también puede suplir cada una de estas necesidades. Oye la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículos 31 al 35. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está además a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién, hermano? ¿Quién? Nadie. Nada ni nadie. Por lo cual concluye el apóstol a partir del versículo 38, estoy seguro, sí, no tengo dudas. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el fundamento de por qué perseveraremos hasta el final. Sí, hermano, no perseveraremos hasta el final, porque cada uno de nosotros tiene la fuerza y ha tenido los hábitos para perseverar en el camino del Señor. No perseveraremos hasta el final, porque Cristo es quien persevera en nosotros. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Toda la gloria es para Él. La salvación es de Jehová. Este es el fundamento de por qué entonces perseveraremos hasta el final. El fundamento es Cristo. Él derramó su sangre. Él es el camino. Él es nuestro intercesor infatigable. Él es mío y yo soy de Él. Él es tu Salvador. Él es tu Salvador. Deja tu vida de pecado y ven a Cristo arrepentido. Ponte en sus manos. Entrégale hoy tu vida a Jesucristo. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos.